El público se muere. No tendría que ser stand-up. Es un stand-up por mientras. ¿Usted cómo se llama, amigo? No, claro, es stand-up que no hacen nadie, solamente le cuentan al público. No, un roast. No, un roast. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no McDonald's? ¿Por qué no McDonald's? McDonald's. Desde que no viene burger. Somos Durán. Tanganyika. Tanganyika. Color favorito de blanco. Incorrecto. Fake news. Color favorito. Rojo. 7 a la 3. ¿Qué? 7 a la 3. 343. 7 a las 3. 7 Ah, ¿qué te digo? 7 a las 3. ¿Qué le dice a la 3? ¿A la 3 o al cubo? Al cubo. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Ir a la 2? ¿Quién le dice a la 2? Rey tercera, rey tercera. No, pero rey tercera. No, rey. Ese rey. Rey tercera. ¿Qué pregunta, Flash? Buena emisión, hermano. Flash de aquí, ¿no? 851. 850. ¿Quién se pregunta? ¿Pizza favorita? Yo sí. Little Caesars o Under Pizza. Under Pizza. Volvemos ya a la transmisión de Zoom. Estábamos preguntando acerca de las situaciones que esta directiva postulante hubiera tomado si hubiese estado en el lugar de la directiva actual. En ese sentido, los encargados se tenían algo que decir. Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? Te juro que me dignaste horrible. La pregunta es, la posición, si ustedes fuesen actualmente la directiva, este año hubiese sido la directiva, ¿qué hubiesen hecho distinto que la directiva actual? Ya. Una de las, primero que nada, la pregunta y sin atacar de ninguna forma al centro de estudiantes de plan común actual, lo que nosotros nos hubiese gustado hacer en cierta instancia es respecto al control recuperativo de introducción al cálculo. Pero lo que pasó ahí es que no- nosotros, nosotros, para una pregunta del control recuperativo, nos dimos cuenta de que las notas estuvieron muy bajas, lo cual era bastante extraño, siendo que un control recuperativo es una instancia para recuperar. De esto, entre los representantes generacionales y el centro de estudiantes de Plan Común, no se habló hasta casi el final del semestre y no nos empezamos a organizar para responder a esto y a intentar organizarnos en la escuela para mejorar esta situación. Hasta el final del semestre, donde ya era demasiado tarde para hacer cualquier cosa, para hacer un segundo recuperativo, para recuperar puntaje en una pregunta de alguna forma. Lo que nos hubiese gustado hacer, y está en nuestro programa de propuestas, es tener durante el año encuestas post-control para verificar qué les parece al estudiantado, los distintos controles, en qué preguntas les parece que estuvieron demasiado difíciles, y nosotros verificar si es que efectivamente los promedios, las medianas, etcétera, las estadísticas del mismo control ameritan a la misma situación. Es decir, si dicen que una pregunta estuvo muy rajona, vemos las notas y decimos como, está entre 4 y 3, realmente eso no es rajón, eso está bastante bien. Si está entre incluso 2 y 3 o peor aún 2 y 1, decimos como efectivamente lo rajaron, vamos a hablar con la escuela para ver si es que podemos
hacer algo al respecto. No sé si de la lista quieren añadir algo. Vean que la lista trabaja en Wow. Al final de esto, la propuesta de mantener el QR como una manera como de obtener información como constantemente es para tener un registro y para poder ir con como opiniones verídicas a negociar con la escuela en caso de que alguna situación ocurra. Esto sería mediante el FAMS, que claro, haría Jaco, que sería al final con el correo institucional porque así mantenemos la veracidad y una respuesta por alumno y todo eso. La idea, no sé si se acuerdan, pasó que muchos de nosotros como representantes generacionales pasamos juntando firmas en un momento. Hicimos que casi todas las secciones firmaran y firmaba como el 80 al 90% de cada sección, que era igual un porcentaje alto de participación. Así que planeamos mantener esta misma motivación para tomar futuras medidas. Eso. Ya. Bueno, ¿se escucha bien? Ya, excelente. Con respecto a la pregunta que hizo Lore, algo importante que creo que cabe recalcar con respecto al semestre pasado y con respecto a mi cargo, de hecho, la razón por la que decidí tomar este cargo, es que hablando, investigando al momento de armar la lista con distintas disidencias de mujeres, eh, comentarios que se repetían es siento que soy una carga, siento que no estoy siendo escuchado, siento que no estoy siendo representado, siento que directamente inclusión me golpea, inclusión no me pesca, no refiriéndose al CPC, sino como a la facultad en general y distintas entidades. Y creo que esto es importante como que no se repita este año y que por eso uno de nuestros principales ejes en términos de diversidad es la representación. Y me gustaría tomar ese cargo este año. Muchas gracias por su respuesta, lista. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de este tema, acerca de este otro, alguna duda que tenga que quiera plantear? Si no, seguimos con las preguntas temáticas que tenemos en nuestro super pool de preguntas. ¿La una? ¿Los dos? También por eso también puede preguntar, sí, ¿cierto? ¿Tú? Sí. ¿A qué principalmente podrían atribuir esta como sensación o como hecho de como inclusión no me pesca que creen que podrían cambiar ahora con el cambio de directiva a CPC? Gracias por la pregunta. ¿Quieren responder? Bueno, la principal atribución que se le dio el semestre pasado a esto fue que dentro de la escuela habían personas que estaban con licencia y hubo mucha desorganización dentro de distintas instancias, como por ejemplo, algo que escuché mucho dentro de las salas de adecuaciones curriculares, es que se dio una sala que era muy pequeña para la cantidad de alumnos que habían dentro de la sala. Y se dirigieron a mí los mismos alumnos diciéndome que nosotros mismos tuvimos que mandar correos a Bienestar, puesto que simplemente no estamos siendo escuchados o respetados con respecto a nuestras necesidades, que en el fondo es un derecho que está en el estatuto incluso del estudiantado de ser, de estudiar en igualdad de condiciones. Esto también se puede ver sin desmerecer el trabajo que hizo el centro de alumnos anterior, que yo sé que le pusieron todo el empeño posible. El cargo de diversidad no se mantuvo en cargo todo el semestre, entonces no había alguien a quien dirigirse directamente. Y a eso es a lo que yo le puedo atribuir. Para cambiar eso, busco representar tanto frente a los mismos alumnos, tanto como frente a las entidades. Además, gracias a comunicaciones, gracias a docencia, gracias a bienestar, pretendemos hacer foros donde los mismos alumnos puedan expresarnos sus necesidades directas para poder transmitirlas a las distintas entidades. Muchas gracias por la respuesta, lista. ¿Alguien más quiere preguntar algo acerca de cualquier tema?
Recuerden, es libre, mientras sea con respeto. También un punto para la lista. No necesitan tirarnos flores a cada rato. Está súper bien que nos quieren y todo, pero es cierto que hay que reconocer que no hicimos cosas perfectas. Retroalimentación. Es importante que hagan bien las críticas. Si no, vamos a seguir con las preguntas que tenemos para fijar. ¿Vamos? ¿A dos? ¿A tres? ¿Vamos? Hola, buenas. Les tengo una pregunta. ¿Cuáles son los puntos de su programa que planean priorizar durante este año? Sí. Oye, digamos, te estamos dedicando. Bueno, ya, sí. Bueno, la jefa me acaba de decir que bueno, soy Joaquín Romero, vicepresidente y secretario, y me encargo de la organización internacionalista. Con respecto a la pregunta de qué punto nos enfocaremos, bueno, primero para poder responder correctamente esa pregunta, debo reforzar la idea de que nosotros tenemos esencialmente pilares internos nosotros como nuestros principios como lista, de los cuales hablamos, nos explayamos bastante junto con la radio. Así que igual los invito a ver la entrevista con la radio, hablamos de arte, de cosas que están preguntando acá, mucha mayor profundidad. Entre esos tenemos a darle transparencia y una vasta información a Plan Común para que, ¿se escucha? Sí, para que puedan estar enterados de todo lo que hacemos y todo lo que sucede. Además de esto, también nosotros alrededor de todo este tema tenemos como proyectos grandes que le decimos o proyectos de largo plazo. Y uno de nuestros proyectos que más buscamos priorizar, como hacer al instante, como llegando, que es lo que la mayoría de proyectos lo que vamos a estar haciendo va a ser organizándolo durante el verano, para llegar una vez a primer semestre y ya llegar como teniendo proyectos andando. Pero lo que buscamos priorizar al tiro es nosotros obtener información del estudiantado. O sea, por ejemplo, lo que hablamos de los QRs de infraestructura, por ejemplo, eso es sacarlo lo antes posible, porque una vez nosotros empecemos a tener información, empecemos a tener quejas, empecemos a tener opiniones, podemos ir moldeando nuestros proyectos para que se acomoden al estudiantado mejor aún. Porque si bien uno tiene una imagen de ellos, o de nosotros mismos, porque nosotros también somos parte del estudiantado, no necesariamente es correcta o 100% efectiva a lo que es el 100% del populus. También, bueno, quizás como un poco recíproca, o sea, no recíproca, sí, como análoga a la pregunta que hiciste, uno de los proyectos con el que más vamos a estar trabajando, o sea, que vamos a empezar a trabajar del momento uno, no necesariamente que vaya a salir del momento uno, es nuestra gran propuesta de comunicación, de crear un medio centralizado de información que le dé a un chef la posibilidad de tener un punto fijo al que referirse a información, un punto fijo al referirse, no sé, por ejemplo, a tener un medio físico en tener la información, como lo es hoy en día el Boletín CI, que es más una revista de lo que es un noticiero, pero es una muy buena iniciativa para lo que iría siendo la información asequible y constante dentro de la facultad. ¿Qué buscamos hacer con esto? Por ejemplo, ahora que tuvimos la entrevista con la radio, hablamos con ellos un poco y fuimos quedando más o menos como en acuerdo o en ideas de cómo poder ir trabajando quizá un futuro, tener un medio físico con el tener, que sería esencialmente un periódico interno de la facultad. Ahora, aquí voy a tocar otro de los pilares que tenemos, que es el trabajo en comunidad. Nosotros queremos trabajar no solamente con el CI, que es lo que normalmente uno hace como centro, sino también con el resto de centros. Porque esto te permite poder generar estos proyectos grandes, esto te permite progresar a futuro, esto te permite crear bases, que no significa que en un año voy a tener un proyecto, sino en 5, en 10, que pueden darle continuidad a la política dentro de la universidad, es algo vital. Porque pareciera que a veces nos cegamos con querer renovar todo en un solo año, cosa que es imposible. Un año no es suficiente para cambiar una facultad. No son 5 para crear una base y luego 10 para crear un cambio real. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sentamos las bases. Esto es plan común, es la gente que luego va a estar en la especialidad y por esto mismo nuestros proyectos buscan un apunte hacia el futuro y por eso mismo vamos a estar trabajando de un origen en estos proyectos grandes como lo es el de la bajada de información, al cual pensamos y creemos firmemente que es uno de los síntomas más claros para que la gente no se exprese políticamente. Es la carencia de información. Una vez alimentemos información, la gente forma opiniones. Cuando forma opiniones, crea discusiones. Cuando crea discusiones, se crea política. Eso, gracias.
Solo quiero como que aclarar un punto, es muy en concreto, que dijiste un periódico físico, ¿te refieres a físico de De físico papel. o físico de hacerlo realidad? Para el Zoom, si es que hay un Zoom. El compañero pregunta, ¿de qué me refiero con un medio físico? Un físico literalmente un papel, o sea, un periódico físico, que se tenga un punto constante y que tenga un lugar al que tú puedes ir al que puedas ir a recogerlo. O sea, como lo es el boletín CI que lo colocan hoy en día en el SEC, ¿cierto? Es lo mismo, que tenga un punto claro donde ir y que esté bisemanalmente o semanalmente a tu disposición para decirte lo que se viene, no lo que ya fue. Eso, ¿hay otra pregunta? No, primero tu compañera sí está. Para no pasarlo entre todos, que me mucho. Añadiéndome a lo que dijo mi compañero con respecto a la priorización de las preguntas, también esperamos que el estudiantado, ustedes mismos nos digan qué propuestas quieren primero, qué propuestas necesitan más urgentemente. Apenas tomemos cargo, si es que tomamos, eh, esperamos, ya tenemos un foro habilitado en el cual ustedes mismos nos pueden decir qué proponen para la facultad, qué necesitan. Nosotros buscamos escucharlos a cada uno de ustedes para intentar suplir sus necesidades lo antes posible según el orden que ustedes mismos necesiten. Entonces, estén atentos también a las páginas. Y de esto mi compañera de comunicación está hablando. Quiero agregar unos puntos un poco más breves acerca de lo que ya se ha conversado. Como comunicaciones, igual quiero agregar que la viabilidad de la última parte acerca de que el medio sea físico va a ser en consonancia también con la publicación del medio por vías digitales. Nuestro objetivo siempre va a ser generar un vínculo firme y estable entre el estudiantado y el CPC en términos de la información que se baja y de la información que recibe. Hay propuestas como el Forms que nos ayudan a generar un vínculo bilateral en el cual nosotros estemos en contacto con ustedes, pero la bajada de información a través de este organismo de información tiene que ser accesible y tiene que ser posible, bueno, con accesible me refiero a que tiene que ser posible encontrarlo en cualquier parte y que toda la información que el estudiantado necesite para disponer de las distintas dimensiones de lo que significa ser parte de esta facultad se puedan encontrar en el mismo lugar, ojalá, en la menor cantidad de lugares posibles. Queremos evitar la separación de información. A esto se regulan todas las propuestas que tenemos en términos de comunicaciones. Había otra pregunta ahí. Sí, no, yo ¿Puede ser? Quiero volver al tema que dijo aquí la Amanda, del forum con las propuestas que ustedes nos pueden dejar, lo que más les gustaría que nosotros hagamos. Eso está disponible en nuestra cuenta de Instagram, que si es que no la siguen, los invito a seguirla por la facultad 51. Hay posters o flyers pegados que dicen armónica, están en azul y con todo el integrante de la lista, con el código QR que nos lleva directamente a nuestra cuenta para que nos sigan. Eso. Pero tiene relación con ello. No me respondieron. Era sobre el medio. ¿Ahora? Mi pregunta era, con relación al periódico, es ya, que el boletín del CI, igual yo sé que está en el SEC, pero no sé de mucha gente que lo mire. Como es muy poco visualizado. Y también como en las reuniones no se habla mucho de como hay boletines semanales, vayan a verlo. Como es una cosa como difícil de que la gente lo mire, como si no está constantemente siendo recordado. Y también si tienen pensado bien cómo financiar eso y cómo poder hacer posible ese proyecto específicamente, porque la verdad es una muy buena idea hacerlo si se desarrolla bien. muchas gracias por tu pregunta. Ya. Está bien. Ya. Ya. Buenísima la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Mira, eso mismo también es por qué queremos hacer esto. Porque el boletín sí, hay mucha gente que no sabe de su existencia porque simplemente te dicen como, salió. Ok, ya, ¿dónde? Está aquí. Y cuando llegas ya no queda. Entonces, lo mencioné como muy brevemente cuando estaba respondiendo al inicio de la pregunta,
Esto igual tiene que ver con que va a ser en un lugar fijo, el cual se va a anunciar siempre y va a ser como un día fijo. Por ejemplo, si es bisemanal, es bisemanal. Si es mensual, es mensual, ¿cierto? Entonces siempre va a estar ahí el primer día del mes o el primer día de la semana que corresponda para que tú llegues y digas, "Ah, está acá". Y subamos una historia como, ya salieron, ya están impresos. Ahora, la parte financiera igual es importante. Es un punto en el que habíamos pensado originalmente y dijimos como, claro, es pelo, o sea, no lo vaya a poder hacer solamente con los créditos, ¿cierto? Por esto mismo, buscamos hacer trabajo en conjunto con el resto del centro. Este proyecto solamente, como es un proyecto grande, puede funcionar si todos cooperamos para hacerlo. Ahora, ¿eso es imposible? No, somos ingenieros, sabemos cooperar y tenemos que aprender a cooperar. Ahora, por esto mismo nosotros queremos ir abriendo las puertas de a poco hacia esto, trabajando con el CI, que salga electo ahora en esta siguiente elección. Hemos hablado con ambas listas, ambas están muy dispuestas y les gusta mucho la idea. Y a partir de esto también trabajar con el resto de centros, porque la idea es que yo o sea, nosotros y yo no quiero hacer un noticiero que hable solamente del CPC, o sea, quiero hablar de la facultad. Quiero yo enterarme, estoy en plan común, quiero enterarme qué pasó en mecánica, que salieron a no sé dónde, que hicieron un cohete, que Minas fue a no sé dónde, porque a mí me interesa la carrera, quiero enterarme de todo, ¿cierto? O de lo más posible. Ahora, otro punto de tomar importancia. Al buchefiano en general le gusta leer mucho. O sea, yo veo un párrafo que ocupa toda la página y digo, no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a hacer una fracción. Esto ya es parte del diseño que hemos conversado con comunicaciones. Es una fracción que va a tener los teos y luego te vamos a decir, lee más en la página, ta, 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 ta. Y ahí tienes el detalle real, profundo. Porque aquí lo que te vamos a decir es este día, es acá, fue aquí, se hizo esto. ¿Quién fue? Como las preguntas clave. ¿Para qué? Para fomentar igual que al estudiantado para ellos no sea como un problema decir como, oh, tengo que leerme todo esto, no sé qué, sino que sea fácil informarse. Eh, por esto mismo, en la misma propuesta se dice que se buscaba hacerlo como un organismo separado, pero si logramos armar buena relación con la radio, quizá podemos expandirlo desde ellos que hoy ya son un organismo propio. Y con ayuda del resto de centros ir expandiendo ahí, intentar trabajar en algo que sea ajeno, totalmente ajeno a los centros, para que sea una opinión de estudiantes, por estudiantes, para estudiantes. O sea, que no sea el centro que yo quiero que se alineen conmigo porque quiero hacer este proyecto y quiero que todos estén de acuerdo con el proyecto, sino llevarlo a un punto de vista que digan como, el centro no sé qué está haciendo este proyecto, quiero hacer esto, 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 otro. ¿Qué opinan? Ta, 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 no sé cuánto, y que haya una cuenta y que exista y que sea constante. Esto igual lo hemos visto porque normalmente como hemos visto que esto mismo igual fomenta que exista un mayor quórum, porque la gente está informada y la gente sabe lo que está pasando. Y voy a volver a rondar lo que dije al final. Si sabes lo que está pasando, formas opiniones. Si formas opiniones, creas políticas. O sea, si formas opiniones, discutes. Si discutes, tienes política. Entonces, nosotros encontramos que el problema, la raíz del problema, está en la información y nace de la información. Entonces, siempre vamos a intentar pelear por esta información y por esta transparencia y por el trabajo cooperativo para mitigar lo que es este problema que existe actualmente en el ambiente político mucho. Ya es. Ahora vamos más. Bueno, agregar que la visión de CPC siempre, o sea, la visión de nosotros como posible lista CPC siempre ha sido darle los recursos necesarios a esta propuesta, que igual es una de nuestras propuestas más ambiciosas, pero que nos entusiasma mucho, para que dé sus primeros pasos y camine en colaboración con el resto de los centros. Queremos que sea una entidad anexa para vincularnos con el eje de transparencia y mantener a la comunidad informada de la mejor forma posible. ¿A qué me refería antes? ¿Cómo se llama? Con encontrar que la información sea esté disponible en un solo lugar. Que los medios de información actualmente sí existen, pero no están articulados. Nosotros queremos canalizar esos medios de información para que el estudiante wichifiano promedio pueda encontrar la información que quiere, que está buscando en un lugar específico. Y queremos difundirlo de la mejor forma posible para aumentar la participación democrática y política dentro de nuestra facultad. Como dice Joaco, y muy acertadamente, la información es lo que produce que finalmente los estudiantes hagan política. Un estudiante desinformado no tiene los recursos necesarios para participar activamente de su comunidad. Y esa es una de las cosas que nosotros queremos empezar a mitigar con esta propuesta. Exactamente, bueno, no exactamente, pero sí, muy ataladamente se respondió algo parecido en la radio sobre el mismo periódico. Entonces, lo invito a poder ver la retransmisión de la entrevista que fue en la radio para que tengan un lujo de detalle de todo lo que alrededor de esta propuesta tan ambiciosa.
Muchas gracias. En honor al tiempo y responder esta última pregunta para pasar a la segunda fase del foro, el tío, acá había una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta radica principalmente que algo que realmente me preocupa mucho y creo que es algo que sucede en general con todos los centros de alumnos, que es que siento que que viene en el fondo la pregunta que venía a ver, si no me equivoco, sobre las propuestas fuertes, a pesar de que, claro, como centros de alumnos tienen la oportunidad de poder escuchar al estudiantado y en el fondo poder desarrollar propuestas a partir de las exigencias que ellos dan. En el fondo, a pesar de eso, en la inmediatez, debido, por ejemplo, al último pasado, con lo del control de programación y de introducción a física clásica, existen demandas actuales que el estudiantado se ha pronunciado que deben ser, personalmente creo que deben ser respondidas directamente al entrar como ustedes como centro de estudiantes. Entonces, a mí mi pregunta radica en antes de nosotros, o ustedes en realidad, de poder escuchar al estudiantado, deberían tener algunas respuestas directas a las demandas del estudiantado que no solamente podemos identificar con lo que ellos nos dicen, sino que también tenemos la capacidad de poder observar en el fondo las demandas que ellos tienen. Y a mí ahí es donde me surge mucho la preocupación porque creo que como estudiantes, que he sido primero o segundo año, necesitamos no solamente una respuesta a largo plazo, sino que una respuesta al fondo lo más inmediata posible para poder hacer cambios de inmediato. O sea, creo que todos podemos lograr identificar que, por ejemplo, problemas con la escuela, que sé que no tienen que ver directamente con ustedes, pero existen problemas al fondo de comunicación y cosas que, más que hacernos sentar y pensar, nos requieren sentarnos y hacer cosas al fondo. Y a mí eso es lo que me pregunta y les consulto, en las respuestas inmediatas de sus propuestas principales. ¿Cuáles son esas? Muchas gracias por la pregunta. Le pido encarecidamente a la lista que a esto en brevedad. Disculpa que te pregunte, no dije tu nombre, creo. Ah, sí, Julián. Ya, Julián. Mira, si bien nosotros creemos también, y por esto alguna razón, creemos en la inmediatez de una solución, creemos que existen soluciones inmediatas, también como mencioné previamente, encontramos que muchos centros pecan en querer inmediatez, demasiada inmediatez. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, lo que dije en el inicio, yo no puedo renovar la facultad en un año. ¿Por qué? Porque como ocurrió con el control, por ejemplo, la escuela se basa abismalmente en los números. O sea, si ven a 500 personas quejándose, son 500 de 600, o sea, no avanzan ni un 10%. ¿Me entiendes? Ahora, o sea, perdón. No quiero decir que no sean válidas, porque sabemos que son válidas, somos parte del estudiantado que también se queja, pero lo que buscamos nosotros es construir la fortaleza que luego le va a permitir al estudiantado esta inmediatez. O sea, si yo no tengo dónde estar bien parado, no puedo luego intentar como querer hacer otras cosas, porque eso luego va a demostrar mis desbalances. No sé si se entiende cómo lo estoy diciendo o lo puedo refrasear. Como por ejemplo, ya, por ejemplo, supongamos, yo hoy en día quiero hacer algo al respecto de, nosotros queremos hacer el noticiero, ¿cierto? Pero no hay un registro sincero o de años que demuestre cooperación entre centros firmes. Pero si yo hoy en día me pongo a cooperar con otros centros y logro hacer un proyecto grande que involucre a la mayoría o a casi todos los centros, esto lo empieza a volver un hábito. Esto ya no es novedad. Y cuando no es novedad, luego yo lo puedo seguir haciendo. Entonces, ¿a qué abre la puerta esto? A que yo, por ejemplo, pueda decir, ah, bueno, es que no es novedad que nos quejemos por esto. Ok, está bien, ya, no es novedad que nos quejemos por esto. Entonces, sentémoslo como base. Luego lo seguimos desarrollando. Luego lo seguimos atacando. Porque el cambio inmediato, al ser tan rápido, a veces no es 100% bueno o no dura lo suficiente. A veces cambios rápidos traen renovaciones más rápidas aún, que hacen que no logres entender muy bien dónde estás parado. Entonces, esto requiere un diálogo usualmente largo, encuentro yo, que permita dar una real cantidad de razones que luego se vuelva aplastante para alguien como escuela, aparte de decirle no me gusta. Por esto mismo reforzamos la idea de obtener información de ustedes, obtener información constante, porque si bien yo puedo ver los síntomas, es lo que veo yo hoy día y no equipara a los 2.700 personas que son plan común.
Podemos atender tu duda más directamente después. Ahora mismo, de hecho. Muchas gracias por tu respuesta y ahora vamos a pasar con la segunda sección del juego, que es que ahora estas 8 personitas de acá se van a parar y se van a dividir por cargo y se van a sentar en la sala y van a tener 20 minutos de conversación libre con ustedes hasta que nos echen de la sala. Eso. Pero tienen que entender que esta parte va a ser exclusivamente presencial. Luego. Por espacio, candidatos. Repártanse las.